Buenos días con todos. En esta segunda hora nos va a corresponder la clase 2, puntos de meditación. En esta clase 2 vamos a tener preguntas en las cuales vamos a tener que resolver cada uno de nosotros. Y como ustedes ya han tenido el material, pueden haberse dado cuenta de que son preguntas que nos ayudan a reflexionar a cada uno de nosotros. Sin embargo, vamos a tener que entender un poco más qué significa esta meditación. De acuerdo a los términos generales, nos dicen que meditación es el pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o comprenderlo bien. Y además, un ejemplo podría ser: después de una profunda meditación, había decidido aceptar o realizar algo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que poner mayor concentración en lo que vamos realizando, especialmente qué estamos pensando. Por esto, encontramos esta figura de reflexión en el primer recuadro, ¿no? Nos hacemos preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue? ¿O qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver? En el segundo recuadro, igual, vemos a una señorita o ama de casa tratando de resolver, proyectarse cómo es lo que tiene que realizar ciertas metas, objetivos en el día o para su vida diaria. En el tercero también vemos una meditación y reflexión más profunda de este joven que tiene muchas ideas y muchas situaciones que resolver o que le han sucedido. Entonces vamos a ver la importancia de esta clase, del punto de meditación. Encontramos en esta diapositiva a Sócrates, y él nos dice que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. José, disculpa, hay un ruido ahí en la parte, no sé. ¿Podrías ayudarme, por favor? Porque se siente que hay papeles que están moviendo. Gracias. Ya, voy a revisarlo, Carmen, gracias. Entonces, Sócrates nos menciona esta frase que es muy importante en la vida de nosotros, desde la antigüedad a la época actual. Fíjense ustedes cuán profunda era la sabiduría de Sócrates, que hasta en estos días, y vamos a seguir continuando con estas reflexiones de las frases y oraciones que él nos ha dejado. ¿Por qué si decimos que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia? Mayormente cada uno de nosotros no tenemos en cuenta que tenemos ignorancia. No nos damos cuenta de que no tenemos un conocimiento más profundo. Quizás sea un conocimiento así general, ligero. Sin embargo, creemos que es así y lo damos por hecho y lo afirmamos a donde vayamos. En cualquier situación manifestamos conocimientos, entre comillas, según nosotros, que es así, así debe de ser, así fue siempre. Y es que no nos conocemos a nosotros mismos. No conocemos nuestra propia ignorancia. Podemos saber que mi hijo, mi hija, le falta conocer, aprender de la vida, todavía son niños o todavía son jóvenes o adolescentes, no conocen. Yo como padre, como madre, sé y le puedo guiar, orientar. Es parte de la responsabilidad de padre. Sin embargo, hay que entender de que no todo lo sabemos, no todo lo conocemos. Y es muy importante reconocer nuestra propia ignorancia. Porque en una sola vida no vamos a poder abarcar
todos los conocimientos, todo lo que tenemos que saber, aprender para poder desenvolvernos y desarrollarnos como personas con sentimientos en su justa medida, más ecuánimes, más equilibrados. Esa labor nos corresponde a cada uno de nosotros, poder vernos cómo estoy yo. Me es fácil ver a la otra persona, sin embargo nos olvidamos de nosotros mismos. Y es por esto que ahí está esa piedrita que nos hace tropezar en la vida por no conocer nuestra propia ignorancia. Y la vida va enseñando a cada uno de nosotros ese aprendizaje. ¿Y cómo es conocer mi propia ignorancia? Cuando uno comete un error, cuando uno tiene un problema con los demás, tiene conflictos, confrontaciones, pero nosotros decimos, ¿por qué si yo tengo la razón? O bien él no la tiene. O ¿por qué si yo no estoy equivocado o equivocada? Él está equivocado, ella está equivocada. O ellos no entienden, no me entienden. Y nosotros entendemos a los demás. Nosotros nos miramos cuál es mi error, cuál es mi ignorancia, qué cosa no sé yo y ellos sí saben. Poner énfasis en realidad, ¿qué quiso decirme? ¿Qué quiso decirme mi padre? ¿Qué quiso decirme mi madre con estas cosas? Yo decía parte de mi verdad. Sin embargo, ¿qué me quisieron decir mis amigos, mis familiares que me conocen y me quieren y que quieren que esté bien? ¿Qué me dicen mis superiores en mi centro de labores? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué me opongo y digo, no, lo que hice está bien y no quiero escuchar lo que me dice lo demás? Estoy ignorando algo. Y esos conflictos, si no los resuelvo, no está en los demás, está en mí mismo, está en cada uno de ustedes. Y esto es lo que nosotros tenemos que indagar. La Academia Filosófica nos ofrece esa oportunidad de poder indagar en nosotros mismos, en saber cuál es mi ignorancia en el área laboral, cuál es mi ignorancia en el área familiar o del hogar, cuál es mi ignorancia con mis hijos, cuál es la ignorancia de ustedes con su familia, con su pareja, cuál es esa ignorancia con su centro laboral y la ignorancia con ustedes mismos, cuál es mi ignorancia conmigo misma. Yo como individuo, como persona, me conozco, estoy adecuadamente desarrollándome moralmente, porque tengo enfermedades psicosomáticas. ¿Qué ignoro de mí? ¿Qué estoy cometiendo? ¿Qué equivocaciones? ¿Qué errores? ¿Qué estoy dejando de lado en mi cuerpo físico o como ser esencial, como persona? Cada uno de ustedes, ¿qué están haciendo con cada uno de ustedes? Y es por esto la gran importancia de reconocer la propia ignorancia, como nos mencionó Sócrates. Es así que podemos indagar en cada uno de nosotros y tenemos que ya ir a esto. El conocimiento de uno mismo, el primer paso para toda sabiduría, nos mencionó Aristóteles. Y es lo que tenemos que hacer, construir nuestra sabiduría dejando atrás esa ignorancia. Cada uno de nosotros sabemos, cada uno de ustedes sabemos cuál es ignorancia, un poquito más acá, un poquito menos allá, en qué área. Y así vamos a seguir avanzando. Para esto tenemos que investigar más. ¿A quién? ¿Al otro o a uno mismo? Es a cada uno de ustedes que tienen que hacer esa propia investigación. Y es así que llegamos como siempre a este principio de la dualidad, porque nosotros somos espíritu, ser esencial,
o el yo, con esas tres facultades que es el pensamiento, sentimiento y voluntad. Y de acuerdo a estos excesos en nuestros sentimientos, vamos a tener estos pensamientos negativos, que son en su mayoría negativos, y pocos son los positivos. Y estos pensamientos negativos nos crean las enfermedades psicosomáticas. Estamos pensando mal del hermano, estamos pensando mal del compañero de trabajo, de la pareja, de los padres, de los hijos. No, estamos pensando mal y nos molestamos, nos ponemos así nerviosos. ¿Y qué hace el cuerpo físico? Lo enfermamos. Y ya tenemos las alergias, los insomnios, dolor de cabeza, estado depresivos. ¿Por qué? Porque estoy con estos pensamientos negativos. Y entonces tenemos que poner esto en su justa medida, poniendo el orgullo en su justa medida, los celos, el rencor en su justa medida para evitar dañar mi cuerpo físico, para que ustedes no estén creando sus propias enfermedades psicosomáticas. Día tras día, con el tiempo ya se vuelve algo crónico. Y la pregunta, ¿por qué sufro de esta enfermedad? ¿Por qué no lo puedo superar? Es que estamos ejerciendo de una manera equivocada nuestras facultades, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y voluntad. Y es por esto que vamos a conocernos más en qué estamos fallando. Todos tenemos el manual, vayamos a la clase en la pregunta 5. ¿Qué nos dices? Siendo Dios soberanamente justo y bueno, no puede afligir a sus criaturas sin motivo. Debo pues decirme que si padezco este sufrimiento, he de tener una causa, ¿no? Y es decir, entonces, que cada uno de nosotros también estamos creando, directa o indirectamente. Y además, que esta causa viene de nosotros mismos, obviamente, y nunca de Dios. No podemos echarle la culpa a Dios, mayormente, ay, se olvidó de mí, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué no le sucede al otro? Entonces echamos la culpa, estamos renegando, ¿no? Y eso no podría ser. Eh, Personalmente, cuando era más jovencita, estando en el colegio, decía yo, ¿por qué me tengo que enfermar? Ay, ¿por qué los demás no se enferman? Y era pues que yo me descuidaba, me gustaba andar así, eh, sin abrigo. Y aparte, siendo adolescente, todo me molestaba, de todo renegaba. Y es por esto, ¿no?, que me empezó a doler. Sufría mis enfermedades psicosomáticas, que viene a ser la gastritis, es lo que yo empecé con esta. Cuando ya me reconocí en donde era mi error, ya inicié, ya cuando era más joven, inicié que controlar mis pensamientos negativos y el dejar de estar molestándome, renegándome, porque las cosas no salen como yo quiero. Cuando llegué a la academia filosófica, precisamente porque padecí estos sufrimientos, estas enfermedades psicosomáticas, cuando ya inicié el estudio y empecé a conocerme, empecé a poner mi voluntad en dejar de molestarme porque las cosas no salieran como yo quisiera, que los demás son como son y no les puedo cambiar. Ahora bien, aquí en la pregunta 5, a veces decimos, pero si yo, ¿por qué padezco algo que yo no he realizado en esta vida? Y tenemos que tener en cuenta que puede ser causa de una anterior vida. Y en esta vida estamos padeciendo, porque decimos, yo no le hice mal, no hice esto porque me tocó. Y de esta forma vamos entendiendo este sufrimiento. En la pregunta 6, si sufro mi orgullo humillado también, ¿no? He de pensar que sin duda yo humillé a otros. Mayormente algo podemos decir, no, pero yo no lo he humillado a nadie, no los he avergonzado. Empezamos con los niños, en casa, con los hermanos menores.
esa es una forma de humillar. Y luego, cuando estamos laborando, estamos en la vecindad, en alguna reunión, no sabemos, pero ¿por qué me ofenden? ¿Por qué me dicen? ¿Por qué me hablan así? No recordamos que nosotros en algún momento hicimos lo mismo. Tener en cuenta que vamos a sufrir las consecuencias. Puede ser en el acto, al día siguiente, pasando varios meses o a los años. Sin embargo, la Academia Filosófica, con este análisis, con estos puntos de meditación, nos ayudan a reflexionar dónde, cuándo fue que hice yo. Y entonces va a venir a la idea de cada uno de ustedes en qué momento fue que actuaran de esa manera y ahora están recibiendo o recibieron lo mismo. En mi caso, recuerdo que por ser hermana mayor yo gritaba, hagan esto, me cumplí con el hogar porque había que apoyar en un hogar como hermana mayor. Apoyar a la madre, a la mamá, ya que era el hogar había sido por mis padres separados. Entonces había que poner más esfuerzo para poder ayudar. Y renegaba y le gritaba. Y luego, con el tiempo, en mi centro laboral, también empecé a recibir y dije, pero ¿por qué? Si yo estoy tratando de elaborar bien, hacer lo correcto. Y con el conocimiento de la Academia Filosófica lo tuve muy claro. Es cierto, es verdad. Yo hice eso a mis hermanos, a mis menores, y es lo que ahora estoy recibiendo. Es así que cada uno de ustedes también pueden resolver esas situaciones y calmar, tener esa calma y simplemente aceptar y seguir adelante y colocar sus sentimientos en su justa medida, porque a toda causa hay una consecuencia. Y sigamos. En la pregunta 7 nos dice, si mis actuales sufrimientos no son castigos directos por faltas análogas, son tal vez pruebas libremente elegidas. Porque decimos, ¿por qué nace mi niño o por qué nace ese niño con ese padecimiento? Que todavía no ha vivido, no ha hecho ni un mal. Y ahí la filosofía nos ayuda a comprender y a entender estos sufrimientos que vemos en el mundo, en la ciudad. ¿Por qué estas cosas nos preguntamos, no? Que en un inicio a veces no entendemos, no sabemos por qué, no le encontramos una razón y culpamos quizás al Creador. Con el conocimiento de la filosofía vamos a poder entender que esos sufrimientos pueden ser de una vida anterior o pueden ser algo elegido antes de venir al mundo, antes de nacer. Hemos tomado la decisión de pasar estas pruebas en el mundo terrenal, aquí, para poder avanzar. De repente no tuve paciencia y elijo que una enfermedad me ayude a ser más paciente, a entender, a aceptar mi enfermedad y seguir, a aceptar mi discapacidad y seguir adelante. Esto crea entereza y fortaleza interior al saber aceptarse y seguir adelante. Mejorar día a día, colocando los sentimientos en su justa medida. Y es por esto que tenemos que reflexionar y meditar en cada uno. ¿Qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros? Cuando yo sufrí un accidente de pequeña, simplemente también acepté. No me puse a preguntar por qué. Sabía que iba a pasar esa situación, ese accidente, y superarlo. Y lo superé. Todos podemos hacer lo mismo con lo que estemos padeciendo cuando son accidentes graves quizás. Y entender que todo depende de cada uno de nosotros
que nos trae una enseñanza. ¿Para qué tengo este padecimiento? Nos hace más reflexivos, más meditativos. Y con esto podemos progresar. ¿En qué está mi exceso? ¿En mi egoísmo? ¿Mi exceso está en el orgullo? Y al colocar esto en sus justas medidas, con pensamientos adecuados, voy a dejar de lado los pensamientos negativos. Si creo que alguien está siendo favorecido con mis pensamientos negativos y me causa sufrimiento como celos, pongo un pensamiento, otro pensamiento y digo, puede que se lo merezca. Yo aún no llego a ese merecimiento. Y al colocar ese pensamiento, calmo interiormente. Y es lo que mayormente aprendí a hacer. Me asaltaba en el centro de labor un pensamiento negativo y le colocaba otro pensamiento que me ayudara a entender y aceptar lo que esté pasando. En la pregunta 8, al ver a alguien pide en la calle alguna limosna, ¿nos detenemos a colaborar? Tenemos que, nos ayuda esta situación que si vamos a ignorarlo o despreciarlo, lo mismo nos van a hacer a nosotros. La vida da vuelcos de un momento a otro, puede pasar, no sabemos, estamos bien, de repente ya no tenemos el trabajo que teníamos y estamos padeciendo. Tenemos, a diferencia del que está en la calle, por lo menos tenemos un techo. Y es así que tenemos que tener esta conmiseración y esta caridad para con el otro y ayudar en lo que nosotros podamos. La pregunta 9. En mi conducta para mis servidores o subordinados, ¿cuál ha sido? ¿Fui duro? ¿Fui exigente? En algún momento de nuestras vidas puede haber pasado esta situación. Ustedes dirán, pues yo no me acuerdo. Bueno, puede ser que no con subordinados, también son con los hijos o con los compañeros de estudios, que ustedes eran la que tenía que guiar al grupo, o ustedes, caballeros. Esa es tener un cierto grado de jerarquía en el colegio, en la universidad, en el instituto, en algún lugar. Algo hemos cometido, algún error. Y lo mismo pasa con nosotros. Tenemos que tener en cuenta estas conductas, lo que pasó ayer y lo que está sucediendo ahora, y qué resultado estamos obteniendo. Cómo es que las cosas no me salen como yo quisiera, por qué en mi negocio no me va bien, por qué si yo tengo un negocio chiquito o grande, por qué no me resulta. De repente estoy peleando con la competencia, con el vecino, en cuanto a negocio, en cuanto a venta o compra, o en la misma oficina o en el trabajo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Eso lo vamos a recibir. Tenemos que tener en cuenta que es solidaria nuestras conductas el ayer, el mes pasado, el año pasado, o una vida anterior con esta vida presente. Tengamos en cuenta estas actitudes, que toda causa tiene su consecuencia. Y aquí tenemos que poner y ejercer la voluntad para poner en su justa medida. También tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros queremos que nos tratemos bien y tenemos que tratar al otro de la misma manera como queremos que nos traten, con consideración y respeto. En resumen, somos autores de nuestra salud. Coloquemos nuestros sentimientos en su justa medida para ir superando nuestras enfermedades psicosomáticas. Dios es justo y bueno, no aflige a sus criaturas. Quien se aflige son ustedes mismos, con sus conductas inadecuadas, con no poner la voluntad, no resistir a sus malas tendencias. Sufriremos la pena del talión, es cierto. ¿Por qué me gritan en mi centro de labores? Yo grité, yo humillé también. Tengamos en cuenta esto. Los sufrimientos también son pruebas elegidas por uno.
para poder aprender, para hacer más interiormente, darnos cuenta qué sentimientos están en exceso y ponerlos en su justa medida. No escapamos a las consecuencias, es cierto, estamos recibiendo las consecuencias de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes. Si trato mal, de igual manera seré tratado. Bueno, este es el resumen de estas preguntas que cada uno de ustedes han tenido que hacer a la hora que han leído y repasado.